Bueno, bienvenidos a este núcleo temático, el penúltimo núcleo temático de la filosofía antigua que va a tratar de el problema ético en la filosofía clásica, ¿vale? Recordar que estos tres núcleos temáticos, el que vimos el otro día era el problema antropológico, es decir, las concepciones del ser humano y del alma que habían habido. Y ahora vamos a ver el problema ético, ¿vale? ¿Qué se debe hacer? La ética habla de la acción individual, ¿no? Así como la política, que será el siguiente tema, hablará de la acción colectiva, ¿ok? Es decir, los diferentes modos de gobierno que se plantearon en el mundo clásico. Pero aquí son las diferentes teorías éticas, que, bueno, pues ya sabéis vosotros que sois más listos que el hambre, que pues dependiendo del modelo de alma que hayan propuesto cada uno, pues tendrán un modelo ético en consonancia, ¿ok? Así es que vamos a por ello. El intelectualismo socrático platónico y la teoría de las virtudes en Aristóteles. Démonos cuenta que ya nos está diciendo que va a haber intelectualismo moral. ¿Qué decía el intelectualismo moral en Sócrates? Que el conocimiento del bien era suficiente para obrar bien, ¿vale? Este presupuesto, como ya pone en el título, intelectualismo socrático platónico, ¿vale? Este presupuesto, el intelectualismo moral, va a estar tanto en Sócrates como en Platón, ¿vale? Son dos éticas que dependen del conocimiento, ¿vale? El conocimiento que tú tengas te permite obrar de una manera o de otra, ¿vale? Recordemos la sentencia de Sócrates de el conocimiento es la virtud, el conocimiento es virtud, el vicio es ignorancia, ¿ok? O por decirlo de otra manera, no existen malos sino tontos, ¿eh? Lo que hay es ignorantes, no malos, porque si supieran lo que tienen que hacer, obrarían bien, ¿vale? Lo que pasa es que no lo saben, ¿ok? Bien. La ética, bueno, y por otro lado, la teoría de las virtudes de Aristóteles, ¿vale? Vemos que hay una diferenciación entre el intelectualismo socrático-platónico, que se va a basar en el conocimiento, y Aristóteles, que no se va a basar en el conocimiento, ¿vale? Será una deliberación en torno a los medios para conseguir los fines propuestos, y concretamente el fin del ser humano es la felicidad, ¿vale? Esta va a ser la gran diferencia entre los dos modelos éticos. La ética, en la filosofía clásica griega, es un campo de reflexión que abarca desde la búsqueda del conocimiento, Sócrates y Platón, hasta la definición de la vida buena, Aristóteles, ¿vale? Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres grandes pensadores de esta tradición, desarrollan teorías éticas basadas en la relación entre virtud, razón y conocimiento, ¿vale? Estas van a ser las palabras fundamentales: virtud, razón y conocimiento. De hecho, ¿qué es la virtud para Sócrates y Platón? El conocimiento, ¿vale? Es virtuoso el que sabe, ¿eh? ¿Qué va a ser la virtud para Aristóteles? La excelencia, ¿vale? Ser excelente en tu función, ¿eh? Ya lo veremos más adelante, ¿ok? Bien. A través del intelectualismo socrático-platónico y la teoría de las virtudes en Aristóteles, se profundiza en la idea de que el comportamiento humano está indisolublemente ligado al desarrollo de la sabiduría y la excelencia moral. Bien. Introducción. El contexto ético en la filosofía clásica. En la filosofía clásica, la ética es una rama central del pensamiento que tiene como objetivo principal determinar cómo debe vivir el ser humano para alcanzar la plenitud y la felicidad. Recordad que en la primera definición que os he dado de ética es la teoría de la acción individual, ¿vale? La política va a ser la teoría de la acción colectiva, ¿vale? Entonces, en esta teoría de la acción individual, yo, como individuo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para qué? Pues para alcanzar la plenitud y la felicidad, ¿vale? Es una teoría de la acción individual. En un contexto donde el debate sobre la justicia, la virtud y el bien común eran cruciales debido al relativismo sofista,
Contexto. ¿En qué contexto se está produciendo esto? Recordemos, ya lo dijimos al inicio, ¿vale? Estamos en el siglo VI a.C., es el surgimiento de la democracia en Atenas, la época de Pericles, la época de la Ilustración griega, un auge de la economía, del comercio, ¿vale? Y entre otras cosas surge la democracia y el debate en la asamblea, donde los ciudadanos han de ir a la asamblea a debatir los asuntos de la polis, ¿no? De hecho, aparece aquí una palabra, así los llama Aristóteles. ¿Cómo llama Aristóteles a aquellos que no van a la asamblea? Aquellos que pasan de los asuntos públicos. ¿Cómo llama Aristóteles a aquellos que no se implican en el gobierno de la ciudad? ¿Vale? Si no se implican en el gobierno de la ciudad, si solo están pendientes, o sea, de su vida privada, de su ego, de su yo, de su entidad, de su identidad, ¿vale? Esos que pasan de lo público los llama Aristóteles los idiotes, ¿vale? Si alguna vez sabéis precisamente cuál es la raíz etimológica de idiota, eres un idiota, un idiota, ¿qué es un idiota? Pues el que solo se mira a su propio ombligo, ¿vale? El que está centrado en el yo, sería una forma para Aristóteles una forma de egoísmo, pero bueno, vamos a dejarlo estar. Este es el contexto de la ética en el mundo griego. Un momento de efervescencia cultural y política donde se están debatiendo cosas en la asamblea. Se debate qué es la verdad, qué es la justicia, qué es el bien, ¿vale? Veníamos de dictaduras precedentes, donde no había libertad de expresión, ¿no? Y de repente la democracia, ¿no? Aparece como un oasis en el mundo griego donde se están debatiendo todas estas cosas, ¿vale? En este contexto, donde el debate sobre la justicia, la virtud y el bien común eran cruciales, debido al relativismo que habían planteado los sofistas como maestros extranjeros que habían conocido, recordáis, otras religiones, otras culturas, otras lenguas, y entonces ellos defendían el relativismo moral, relativismo político, relativismo cultural. Es decir, los sofistas piensan que no existe el bien universal, sino que cada cultura tiene su bien, cada época tiene su bien, cada tradición tiene su bien, ¿no? Incluso cada persona tiene su bien, ¿no? Entonces, esto en Grecia, en la época de Sócrates y Platón, de alguna manera no se entiende, ¿no? Si cada uno tiene su bien, aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, como reacción a este relativismo sofista, aparece el universalismo y el objetivismo de Sócrates y Platón, ¿no? O sea, debe existir un bien universal para todos y debemos poderlo conocer, ¿vale? Estas son las premisas de las que va a partir Sócrates y Platón frente al relativismo sofista. Debe existir un bien, ¿vale? Objetivo para todos, universal, y el ser humano debe poder conocerlo, ¿vale? Tener capacidad cognitiva. Bien, como decimos, frente al relativismo sofista, pues Sócrates, Platón y Aristóteles aportaron ciertas respuestas que dan forma a toda la tradición occidental. Los filósofos anteriores a Sócrates, conocidos como presocráticos, estaban principalmente interesados en cuestiones cosmológicas y físicas. Sin embargo, con Sócrates y los sofistas, la atención se desplazó hacia el ser humano, ¿vale? Es el giro antropológico. Su carácter, su alma y su capacidad de vivir de acuerdo a principios morales, los seres humanos, ¿no? Esto es lo que en este momento les está interesando reflexionar a los griegos, ¿no? Esta transición hacia cuestiones antropológicas inauguró un periodo de reflexión sobre cuál era la naturaleza de la virtud, y la relación entre conocimiento, ética y vida política. Bien, de hecho, pues, por eso tenemos estos dos núcleos temáticos, el problema ético y luego el problema político. Partimos del relativismo sofista, ¿vale? Como introducción. Los primeros en reflexionar en torno a la acción individual fueron los sofistas.
El relativismo sofista, desarrollado por pensadores como Protágoras y Gorgias en la antigua Grecia, sostiene que no existen verdades absolutas. Esto ya lo vimos, ¿no? Con el relativismo de los sofistas al principio. No existen verdades absolutas, por lo tanto, tampoco existirá un bien absoluto, ni mucho menos, ¿vale? Sino que cada bien dependerá de lo que sea. No existen verdades absolutas y toda afirmación de verdad depende de la percepción individual o del contexto cultural. La famosa frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, era la frase con la que ejemplificábamos el relativismo de Protágoras ya en temas anteriores, expresa que cada persona define lo que es verdadero y justo desde su propia perspectiva. Por lo tanto, el bien solo será el bien para cada persona, ¿vale? Contra esto es contra lo que van a reaccionar Sócrates y Platón, ¿no? Porque si el bien es lo que decide cada uno, pues aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Se desmorona el relativismo sofista, desmorona no solo la moral, sino desmorona también, por ejemplo, la justicia, ¿no? Los tribunales, si cada uno aquí puede hacer lo que quiera. Desde un punto de vista ético, este relativismo implica que no hay principios universales de bien o mal, sino que cada sociedad o individuo determina sus propios valores y normas. Esto planteó una gran controversia ya para los sofistas. Las leyes y costumbres eran construcciones sociales, que si eran construcciones sociales, también se pueden deconstruir. Es decir, si es una construcción social, puede cambiar. O sea, no de una sociedad a otra, sino incluso dentro de la propia sociedad, ¿vale? Pueden cambiar o incluso manipularse en función de los intereses particulares de quien sea, ¿no? El relativismo sofista desafía así la noción de una ética común, ¿no? Sino que, claro, la ética es ética porque es compartida, pero si al final cada uno de nosotros tiene una noción de lo que es el bien, dice una ética individualista, dice, no, la ética individualista es la desaparición de la ética, ¿sí o no? Pues cada uno va a hacer lo que quiera dependiendo de lo que cada uno entienda que es el bien, ¿no? ¿Vale? El relativismo sofista, como decía, desafía así la noción de una ética común, abriendo el debate sobre si existe un fundamento objetivo para juzgar lo correcto e incorrecto en una sociedad. Bien, frente a este relativismo sofista, ¿vale? La primera postura, el intelectualismo moral socrático platónico. ¿Qué es lo que dice el intelectualismo de Sócrates? Frente al relativismo sofista, ¿no? Relativismo sofista, el bien es cada uno lo que quiera él, ¿sí? Individualismo absoluto. Tanto Sócrates como su discípulo Platón defendieron una visión universalista del bien y la ética, ¿vale? Frente al relativismo que se opone el universalismo de Sócrates y Platón. Es decir, sí existe el bien, sí que existe lo justo, de manera universal, para todos, ¿vale? El concepto de intelectualismo moral en Sócrates afirma que el bien no solo es que existe, sino que se puede conocer, ¿vale? El intelectualismo del intelecto, ¿vale? Con el intelecto podemos alcanzar el bien. Es decir, ya Sócrates ya se le presupone al ser humano capacidad cognitiva, ¿vale? Para conocer, los seres humanos podemos conocer lo que está bien, ¿vale? Bien, el bien se puede conocer y por lo tanto establece una profunda relación entre conocimiento y virtud, ¿vale? El bien se puede conocer y entonces el que conoce el bien obra bien. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Relación entre conocimiento y virtud, fundamental en Sócrates, ¿vale? El conocimiento del bien es suficiente para obrar bien. Dicho de otra manera, si tú no obras bien es porque no lo conoces el bien, porque si lo conocieses no podrías obrar de otra manera, obrarías bien, ¿vale? Bien.
Sócrates sostenía que la virtud es un tipo de conocimiento y que el mal no es otra cosa que el resultado de la ignorancia, del que no sabe. Está obrando mal porque no sabe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educarle, que sepa, que alcance la verdad, ¿vale? Para obrar bien, ¿eh? Según esta postura, si una persona sabe lo que es el bien, necesariamente lo hará. Nadie obra mal voluntariamente, sino que lo hace porque desconoce lo que es correcto. Y como os digo, si en el examen de la EBAU, en una de aquellas, en las conclusiones, por ejemplo, queréis hacerle una crítica al intelectualismo moral socrático, lo que tradicionalmente se le ha criticado precisamente es que la experiencia empírica nos demuestra que hay gente que obra mal a sabiendas, ¿vale? Que este presupuesto de la ética socrática realmente es difícilmente sostenible, ¿ok? Bien. Para Sócrates, la búsqueda de la virtud comienza con el autoconocimiento, ¿vale? Recordemos que es el autor del Conócete a ti mismo. Y es mediante el diálogo y el examen constante de las creencias propias que una persona puede llegar al conocimiento, ¿vale? A ser virtuosa. Recordemos que en Sócrates, el conocimiento hay que sacarlo de uno mismo. ¿Os acordáis? Cuando decíamos que hablábamos de la mayéutica socrática, ¿vale? El proceso del diálogo entre maestro y alumno, mediante el cual el maestro era una especie de facilitador, ¿no? De que el alumno fuese buscando dentro de sí mismo y sacando las propias respuestas, ¿vale? ¿Sí? Hay un ejemplo, lo tenemos en el libro, en un texto, si nos da tiempo lo leeremos, ¿no? Hay un ejemplo en el que Sócrates, en un texto de Platón, para hacer una demostración de esto, le pide a su interlocutor que busque al esclavo más ignorante que tenga en casa. Y entonces este le trae un esclavo, ¿vale? Y sobre la tierra y con una vara empieza a hacerle preguntas al esclavo, oye, ¿y tú cuál crees que es la diferencia más corta entre este punto y el otro? Y aquel, pim, pam, hace una raya en el suelo. Oye, ¿y tú cuál piensas que la mitad de eso? Y marca la mitad. ¿Y tú qué piensas que...? Y al final, el esclavo, sin tener ni puñetera idea, este pasaje es mítico, de la obra de Platón. El esclavo acaba demostrando el teorema de Pitágoras, simplemente respondiendo a las preguntas que le van haciendo de sentido común, ¿vale? Y acaba demostrando el teorema de Pitágoras. Es la demostración que hace Platón a través de Sócrates, ¿vale? Del intelectualismo moral. O sea, el conocimiento está dentro de nosotros. Lo que hay que hacer es las preguntas pertinentes para que el alumno, mediante autorreflexión, lo vaya sacando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vale? Por lo tanto, el intelectualismo moral socrático implica que la moralidad está fundamentada en la sabiduría, ¿vale? No en la tradición, no en valores aprendidos, ¿no? Sino que es el conocimiento lo que te permite ser un ser moral, ¿vale? Así, quien sabe lo que es bueno será justo y actuará correctamente. Como os digo, esto se le puede criticar a Sócrates, ¿eh? O sea, todos sabemos que hay gente muy inteligente, inteligentísima, vamos, con doctorados, que no es que saben lo que es bueno, saben lo que es buenísimo y al mismo tiempo son unos hijos de la Gran Bretaña, ¿eh? O sea, esto conocemos todos a gente así. Bien, Platón y la ética de la virtud basada en el conocimiento. Como alumno aventajado de Sócrates, Platón va a continuar con las tesis socráticas. Lo que pasa es que el intelectualismo socrático de Platón, de Sócrates, perdón, su discípulo Platón lo llegará a convertir incluso en teoría política, ¿vale? Si el conocimiento es suficiente para obrar bien, ¿quién nos tiene que gobernar? Pues los que tengan conocimiento, ¿no? Y planteará una aristocracia, el gobierno de los aristoi, de los mejores, pero los mejores en conocimiento. Una aristocracia del conocimiento, ¿vale? Bien, Platón, discípulo de Sócrates, heredó la concepción intelectualista de la ética.
pero la desarrolló en un marco más amplio que incluye su teoría de las ideas. Para Platón, la virtud está vinculada al conocimiento de las ideas o formas, especialmente la idea del bien, ¿no? O sea, digamos que el punto de partida es socrático. Por favor. El punto de partida es socrático, el del intelectualismo moral. El conocimiento es suficiente para obrar bien. Y Platón se va a preguntar ahora, bien, ¿y cómo conocemos? ¿Qué es conocer? ¿Vale? Y la respuesta de Platón va a ser, conocer, aprender es apartar el alma de lo sensible para dirigirla hacia lo inteligible, hacia la contemplación de las ideas, ¿vale? Por lo tanto, con su teoría de las ideas, ¿vale? Y con su sistema educativo en la República, Platón está complementando el intelectualismo socrático, el intelectualismo moral de Sócrates, de su maestro, ¿vale? El alma, al contemplar la idea del bien, ¿vale? La idea del bien en el sistema platónico era la causa de todo, tanto en el mundo inteligible como en el mundo sensible. El alma, al contemplar la idea del bien, se orienta hacia la virtud. Es decir, el que contemple la idea del bien será virtuoso. El que contemple la idea del bien obrará bien. Nos dice Platón en la República. Además lo dice explícitamente. El que contemple la idea del bien obrará bien en lo privado y en lo público, ¿vale? Es decir, para Platón es fundamental. Para tú ser un ser ético, moral, para tú comportarte bien en tu vida privada, necesitas el conocimiento. Pero es que solo el que se comporta bien en su vida privada podrá gobernarnos a los demás, se comportará también en su vida pública. ¿Sí? ¿Eh? ¿Entendéis lo que significa esto? La trascendencia de las palabras de Platón en este punto. Platón no entendería, como entendemos hoy, que haya políticos que en su vida privada sean nefastos, pero es que, sin embargo, la vida pública es otra cosa, ¿no? Y Platón diría, ¿pero cómo que es otra cosa? O sea, el que no se comporta bien en su vida privada, el que es injusto en su vida privada, ¿cómo va a ser justo en la vida pública? No puede ser. O sea, en Platón hay una unión inextricable, ¿vale? Hay una sólida unión entre ética y política, ¿vale? Para dedicarte a la política tienes que ser primero buena persona. ¿Me entendéis? Vale. El alma, como decimos, al contemplar la idea del bien, se orienta hacia la virtud, ¿vale? Es decir, el que contempla el bien, obrará bien. En este sentido, el intelectualismo platónico continúa la tradición socrática al sostener que conocer el bien es condición indispensable para obrar virtuosamente, es decir, para obrar bien. Platón también introduce en su diálogo La República la relación entre la estructura del alma y la justicia, donde la virtud es el resultado de la armonía entre las distintas partes del alma. Esto lo vimos en el tema anterior, ¿vale? ¿Qué es para Platón un alma justa? Un alma justa era aquella que estaba en equilibrio, ¿recordáis? En armonía. ¿Qué significa armonía? Que cada parte cumpla su función. Para Platón, un alma justa cuando la parte racional dirige a la irascible y la concupiscible. ¿Os acordáis? ¿Vale? El concepto que tiene Platón, de justicia del alma, que la parte racional dirija a las otras dos. En su visión, la ética es totalmente inseparable, como estábamos diciendo aquí, de la política, ¿vale? Porque al final, ¿quién es justo? O sea, justo es el equilibrado, ¿no? Diríamos de alguna manera, ¿no? El que su parte racional dirige a las otras dos. Y ese es el que se tiene que dedicar a la política, ¿no? Por lo tanto, está claro que hay que ser justo primero en tu vida privada para luego poder ser justo en la vida pública. Os lo digo, o sea,
Platón no entendería esas personas que son totalmente injustas en su vida privada, que hacen, no, pero luego en la política dices, no, es que son inseparables, ¿vale? Es uno de los mayores defensores en la historia de la humanidad de que la ética y la política tienen que ir juntas, ¿vale? En su visión, como decíamos, la ética es inseparable de la política y la vida justa es aquella que refleja un orden interno en el individuo y por tanto también en la sociedad. Démonos cuenta que individuo y sociedad en este momento son lo mismo, también éticamente, ¿no? Lo mismo en lo grande que lo pequeño, decíamos en Platón, ¿no? ¿Vale? Como un presupuesto metafísico que era indemostrable. Bien, la relación entre conocimiento y virtud en el intelectualismo. Tanto para Sócrates como para Platón, la ética se basa en esta relación entre el conocimiento y la virtud, para los dos, ¿vale? En ambos casos, la ignorancia es la raíz del mal y la sabiduría, por contra, es el camino hacia la justicia y el bien, ¿eh? Como decimos, mirar ahí, pone el triángulo que sería la jerarquía social, ¿no? Los productores abajo, los guerreros arriba, los filósofos gobernantes en la cúspide y además con esta forma piramidal. Los que llegan al final son muy pocos, ¿no? Está planteando una aristocracia, claro que es una aristocracia, y una sociedad clasista, es una sociedad de clases. Lo que pasa es que la clase no te la da tu poder económico, ni de quién eres familia por herencia. No, es una clase única y exclusivamente de capacidad intelectual, ¿vale? Es decir, el que se esfuerza y además tiene capacidad, llegará al final y a dirigir. Y el que o no se esfuerza o no tiene capacidad, pues a trabajar, a galeras a remar. Bien, tanto para Sócrates como para Platón, la ética se basa en la relación entre conocimiento y virtud. En ambos casos, la ignorancia es la raíz del mal y la sabiduría es el camino hacia la justicia y el bien. La virtud no es algo que se pueda adquirir de manera mecánica, sino que es el fruto de un profundo entendimiento de la naturaleza de la realidad y del bien. Cuando decimos de un profundo entendimiento, tú no le puedes enseñar a nadie lo que está bien, nos diría Platón. No. Lo que tiene que hacer es pasar todas las etapas del sistema educativo, primero la gimnástica, luego la música, matemática, dialéctica y al final y con mucho esfuerzo, si vosotros os quejáis, el sistema educativo de Platón terminaba a los 50 años, a los 50 años. Los que a los 50 años hayan continuado los estudios y terminen, ¿vale? Y hayan contemplado la idea del bien. O sea, este proceso, o sea, no se te puede transmitir lo que está bien, así te lo enseño y ya está, ¿no? Sino que eres tú el que lo tiene que ver por ti mismo, ¿no? Al cabo de una vida entera dedicada al conocimiento, al saber y a la justicia. ¿Me entendéis? Esto es lo que plantea Platón. La vida ética, por lo tanto, es una vida entregada al conocimiento. Claro, ¿quién tiene esta vida entregada al conocimiento para Platón? Los filósofos, ¿vale? Filósofos en el sentido griego del término, ¿no? Los amantes del saber, ¿vale? Los intelectuales, ¿vale? Entendamos aquí filósofos como intelectuales, ¿ok? ¿Qué es lo que Platón está proponiendo? El gobierno de los intelectuales. Tienen que ser los intelectuales los que nos gobiernen. No nos pueden gobernar los de abajo, ¿no? La vida ética, por lo tanto, es una vida filosófica, dedicada a la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Bien, la teoría de las virtudes en Platón, si queréis que os veo un poquito cansados, lo vamos a dejar para el próximo día, ¿vale? Gracias por vuestra atención.